¿Sabías que bajo los sagrados pasillos del Vaticano podrían esconderse no solo secretos celestiales, sino también enigmas tan oscuros como un túnel medieval bañado en sangre, una necrópolis llena de papas momificados y documentos sellados que jamás verán la luz del día? Lo que millones de fieles consideran la sede más pura de la fe es también un laberinto de historias turbias, reliquias con poderes casi mágicos y juicios a cadáveres en descomposición. Desde un ejército de exorcistas en pleno entrenamiento hasta esculturas religiosas que parecen salidas de una pesadilla atómica, lo que estás a punto de descubrir va mucho más allá de lo que cualquier sermón podría admitir. El papel del Vaticano en las cruzadas. ¿Puede una institución espiritual justificar siglos de guerra en nombre de la fe? Esta pregunta resuena al explorar el papel del Vaticano en las cruzadas, campañas militares que marcaron profundamente la historia de Europa y Oriente Medio entre los siglos XI y XIII. Las cruzadas surgieron en un contexto de fervor religioso y tensiones políticas. En 1095, el Papa Urbano II convocó la primera cruzada durante el Concilio de Clermont, instando a los cristianos a recuperar Jerusalén del control musulmán. Esta llamada no solo prometía indulgencias plenarias a quienes participaran, sino que también consolidaba la autoridad papal sobre los reinos cristianos de Europa. A lo largo de las 8 cruzadas principales, el Vaticano desempeñó un papel central en su organización y legitimación. Los papas emitieron bulas que autorizaban estas expediciones, movilizando a miles de soldados bajo la bandera de la cristiandad. Sin embargo, estas campañas no estuvieron exentas de controversia. Las masacres de judíos en Europa y de musulmanes en Tierra Santa, así como las conversiones forzadas, dejaron una huella imborrable en la memoria colectiva. La necrópolis del Vaticano. ¿Alguna vez te has preguntado qué secretos yacen bajo los cimientos de uno de los lugares más sagrados del cristianismo? Bajo la majestuosa Basílica de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, se encuentra una antigua ciudad de los muertos, la Necrópolis Vaticana. Este lugar, oculto durante siglos, fue redescubierto en la década de 1940 durante unas excavaciones ordenadas por el Papa Pío XII. Lo que encontraron fue un cementerio romano que data de la época imperial, con tumbas y mausoleos que ofrecen una visión única de las prácticas funerarias y la vida cotidiana de los primeros cristianos. La necrópolis se extiende a una profundidad que varía entre los 5 y 12 metros por debajo de la actual basílica. Entre los descubrimientos más significativos se encuentra la tumba que se cree pertenece al apóstol San Pedro, marcada con la inscripción Petro Ceni. Pedro está aquí. Este hallazgo ha reforzado la importancia espiritual y histórica del lugar, convirtiéndolo en un sitio de peregrinación para fieles de todo el mundo. El túnel de escape del Papa, Passetto di Borgo. ¿Puede un simple pasadizo contar historias de intrigas, asedios y escapadas papales? El Passetto di Borgo, un corredor elevado de aproximadamente 800 metros, conecta el Vaticano con el Castillo de Sant'Angelo. Construido en 1277 por el Papa Nicolás III, este pasaje ha servido como ruta de escape en momentos críticos de la historia papal. Durante el saqueo de Roma en 1527, el Papa Clemente VII utilizó el Passetto para huir de las tropas del emperador Carlos V, encontrando refugio en el castillo mientras la ciudad era devastada. Este episodio subraya la importancia estratégica del pasadizo y su papel en la supervivencia del papado durante tiempos de crisis. Aunque el Passetto fue construido en el siglo XIII, partes de la muralla en la que se integra datan de la época del rey ostrogodo Totila, en el siglo VI, lo que refleja la superposición de capas históricas en la arquitectura romana. Hoy en día, el Passetto di Borgo es una atracción turística que ofrece a los visitantes una visión única de la historia del Vaticano y sus mecanismos de defensa. Caminar por este pasadizo es como recorrer un túnel del tiempo, donde cada piedra susurra historias de fe, poder y supervivencia. Exorcismos en el Vaticano. ¿Es posible que en pleno siglo XXI la práctica del exorcismo siga vigente y en aumento dentro de la Iglesia Católica? Esta pregunta nos lleva a explorar una realidad que, aunque parezca sacada de una película de terror, es parte del día a día en el Vaticano. La institución ha reportado un incremento significativo en los casos de posesiones demoníacas, lo que ha llevado a una respuesta concreta.
la formación de laicos en el ministerio del exorcismo. El Vaticano, reconociendo la creciente demanda y la escasez de sacerdotes exorcistas, ha abierto cursos especializados para formar a laicos en esta práctica. Estos programas no solo abordan aspectos teológicos, sino que también incluyen formación en psicología, psiquiatría y ética digital, buscando una comprensión integral de los fenómenos que se presentan como posesiones. La demanda de exorcismos ha aumentado notablemente en países como Italia y Estados Unidos. En respuesta, el Vaticano ha organizado cursos internacionales que han atraído a cientos de participantes, incluidos laicos, para formarse en este ministerio. Esta apertura hacia la participación laica en los exorcismos refleja una adaptación de la Iglesia a los tiempos modernos, reconociendo la necesidad de una respuesta más amplia y preparada ante los desafíos espirituales que enfrentan los fieles. La colección de arte del Vaticano. ¿Puede una obra de arte transmitir un mensaje tan poderoso que desafíe nuestras percepciones sobre la fe y la humanidad? Dentro de la vasta colección de arte del Vaticano, que abarca desde obras maestras del Renacimiento hasta arte contemporáneo, destaca una escultura que ha generado tanto admiración como controversia: La Resurrección, de Pericle Fazzini. Esta imponente escultura de bronce y latón, ubicada en la Sala Pablo VI, representa a Cristo resucitando de un cráter nuclear en el jardín de Getsemaní. Fazzini buscó capturar la angustia de la humanidad del siglo XX bajo la amenaza de la guerra nuclear, simbolizando la victoria de la vida sobre la destrucción. Un dato curioso y real es que la escultura mide 20 metros de ancho, 7 metros de alto y 3 metros de profundidad, y pesa aproximadamente 30 toneladas. Fue inaugurada en 1977, después de 7 años de trabajo, y se ha convertido en una pieza central de las audiencias papales. La Resurrección no solo es una obra de arte impresionante por su tamaño y técnica, sino también por el poderoso mensaje que transmite, recordándonos la capacidad de la fe para superar incluso las más oscuras amenazas de la humanidad. Los escándalos financieros del Banco del Vaticano. ¿Puede una institución religiosa ser también un epicentro de controversias financieras? El Instituto para las Obras de Religión, IOR, conocido popularmente como el Banco del Vaticano, ha sido objeto de numerosos escándalos a lo largo de su historia. Fundado en 1942 por el Papa Pío XII, su propósito era administrar los fondos destinados a obras religiosas y caritativas. Sin embargo, su opacidad y falta de supervisión lo convirtieron en terreno fértil para prácticas cuestionables. Durante décadas, el IOR operó con cuentas numeradas y sin una regulación clara, lo que facilitó actividades como el lavado de dinero y la evasión fiscal. Uno de los casos más notorios fue el colapso del Banco Ambrosiano en la década de 1980, en el que el IOR estaba implicado. La desaparición del banquero Roberto Calvi, encontrado colgado bajo el puente Blackfriars en Londres, añadió un tinte oscuro a la historia financiera del Vaticano. En años más recientes, el Papa Francisco ha intentado implementar reformas para aumentar la transparencia y combatir la corrupción dentro del IOR. Los archivos secretos del Vaticano. ¿Qué secretos se esconden tras los muros del Archivo Secreto del Vaticano? Este vasto repositorio de documentos históricos ha sido objeto de fascinación y especulación durante siglos. Fundado en 1612 por el Papa Pablo V, el archivo alberga millones de documentos que abarcan más de 12 siglos de historia. El acceso a estos archivos ha sido tradicionalmente restringido, reservado solo para investigadores calificados que obtienen un permiso especial. Sin embargo, en 2020, el Papa Francisco autorizó la apertura de los archivos correspondientes al pontificado de Pío XII, permitiendo a los historiadores examinar el papel del Vaticano durante la Segunda Guerra Mundial. Entre los documentos más intrigantes se encuentran las actas del juicio a Galileo Galilei, las cartas de Miguel Ángel y los registros del Concilio de Trento. Estos documentos ofrecen una visión única de eventos que han moldeado la historia de la Iglesia y del mundo. A pesar de su nombre, el archivo secreto no implica necesariamente confidencialidad. La palabra secreto proviene del latín secretum, que significa privado o personal. Así, el archivo se concibe como la colección privada del Papa, más que como un depósito de secretos oscuros. Los Caballeros Templarios.
¿Puede una orden militar y religiosa, disuelta hace siglos, seguir despertando fascinación y teorías en la actualidad? Los Caballeros Templarios, fundados en 1118 por Hugo de Payens y otros 8 caballeros franceses en Jerusalén, fueron aprobados oficialmente por el Papa Honorio II en 1129 durante el Concilio de Troyes. Su misión original era proteger a los peregrinos cristianos en Tierra Santa, pero con el tiempo, su influencia y poder crecieron enormemente, convirtiéndose en una de las órdenes más ricas y poderosas de la Edad Media. Los templarios no solo eran guerreros, también se convirtieron en banqueros, administradores y diplomáticos. Su red de fortalezas y propiedades se extendía por toda Europa y el Medio Oriente, y su sistema financiero permitía a los peregrinos depositar fondos en un país y retirarlos en otro, una innovación notable para la época. Sin embargo, su creciente poder y riqueza despertaron la envidia y sospecha de muchos, incluido el rey Felipe IV de Francia. El Santo Sudario de Turín. ¿Es posible que una simple tela de lino contenga la imagen del hombre más influyente de la historia? El Santo Sudario de Turín, también conocido como la Sábana Santa, es una tela de 4.4 metros de largo por 1.1 metros de ancho que muestra la imagen de un hombre con signos de crucifixión. Conservado en la Catedral de San Juan Bautista en Turín, Italia, ha sido objeto de veneración y controversia durante siglos. La autenticidad del sudario ha sido debatida intensamente. En 1988, pruebas de radiocarbono dataron la tela entre 1260 y 1390, sugiriendo una falsificación medieval. Sin embargo, estudios más recientes han cuestionado estos resultados, argumentando que las muestras analizadas podrían haber estado contaminadas o provenir de áreas reparadas del sudario. Investigaciones recientes han sugerido que la tela podría datar de la época de Jesús, reavivando el debate sobre su autenticidad. En 2022, un estudio publicado en la revista Heritage sugirió que la tela podría datar de la época de Jesús, reavivando el debate sobre su autenticidad. A pesar de las controversias, el sudario continúa siendo un símbolo poderoso de la fe cristiana y un objeto de profundo interés científico e histórico. La lanza del destino. ¿Puede un arma convertirse en símbolo de poder y obsesión a lo largo de los siglos? La lanza del destino, también conocida como la lanza de Longinos, es la lanza que, según la tradición cristiana, un soldado romano utilizó para perforar el costado de Jesús durante la crucifixión. Esta reliquia ha sido objeto de veneración y ha pasado por las manos de figuras históricas como Carlomagno y Federico Barbarroja. La lanza ha sido asociada con el poder y la victoria. Se creía que quien la poseyera tendría el destino del mundo en sus manos. Esta creencia llevó a que figuras como Napoleón y Hitler buscaran la lanza, convencidos de que les otorgaría un poder supremo. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis la tomaron de Viena, y fue recuperada por las fuerzas aliadas el mismo día de la muerte de Hitler. En 1492, el sultán Bajazet II envió una lanza al Papa Inocencio VIII como gesto diplomático. Esta lanza ha sido identificada por algunos como la lanza del destino, y ha estado en posesión del Vaticano desde entonces. La lanza del destino sigue siendo un objeto de fascinación, simbolizando la intersección entre la fe, el poder y la historia. Las apariciones de San Pedro. ¿Es posible que un lugar sagrado conserve la presencia espiritual de quienes lo fundaron? La Basílica de San Pedro, construida sobre la tumba del apóstol Pedro, ha sido testigo de numerosos relatos de fenómenos inexplicables a lo largo de los siglos. Desde luces misteriosas hasta voces susurrantes, muchos fieles y clérigos han afirmado experimentar manifestaciones que atribuyen a la presencia del primer papa. Estos relatos han llevado al Vaticano a establecer protocolos más rigurosos para evaluar la autenticidad de tales fenómenos. En mayo de 2024, se implementaron nuevas normas que permiten una interpretación más moderada de estos acontecimientos, evitando declaraciones precipitadas sobre su naturaleza sobrenatural. Ahora, se requiere un análisis exhaustivo por parte de las autoridades eclesiásticas antes de emitir juicios definitivos sobre su origen. En noviembre de 2024, el Vaticano instaló una cámara web en la cripta de la tumba de San Pedro, permitiendo a los fieles de todo el mundo rezar virtualmente desde sus hogares. Esta iniciativa busca acercar a los creyentes a uno de los lugares más sagrados del cristianismo
especialmente durante eventos significativos como el Jubileo. La combinación de tecnología moderna y tradición espiritual refleja el esfuerzo continuo del Vaticano por mantener viva la conexión entre los fieles y la herencia apostólica de la Iglesia. La escalera de caracol de Giuseppe Momo. ¿Puede una estructura arquitectónica representar la fusión perfecta entre funcionalidad y simbolismo espiritual? La escalera de caracol diseñada por Giuseppe Momo en 1932, ubicada en los Museos Vaticanos, es un ejemplo emblemático de esta unión. Inspirada en la escalera de Bramante del siglo XVI, la creación de Momo presenta una doble hélice que permite el flujo simultáneo de visitantes en direcciones opuestas sin cruzarse, simbolizando el camino continuo de la fe y el conocimiento. Esta obra maestra arquitectónica no solo facilita el tránsito eficiente de miles de visitantes diarios, sino que también ofrece una experiencia estética única. La luz natural que penetra desde la cúpula superior ilumina la estructura, creando un juego de sombras y luces que realza su belleza y profundidad. La escalera de Momo ha sido reconocida como una de las más fotografiadas del mundo, convirtiéndose en un ícono del diseño arquitectónico moderno. Su influencia ha trascendido las fronteras del Vaticano, inspirando a arquitectos contemporáneos en la creación de espacios que combinan arte, funcionalidad y espiritualidad. La escalera de Giuseppe Momo no es solo un medio para ascender o descender. Es una metáfora visual del viaje espiritual que cada visitante emprende al explorar las riquezas culturales y religiosas del Vaticano. Los libros perdidos de la Biblia. ¿Es posible que existan textos sagrados que fueron excluidos deliberadamente de las escrituras que conocemos hoy? La historia de la formación del canon bíblico está llena de decisiones complejas y a veces controversiales. En el año 1684 se eliminó una serie de libros de la Biblia, conocidos como los deuterocanónicos o apócrifos, que anteriormente formaban parte de la versión Septuaginta, una antigua traducción griega del Antiguo Testamento. Estos textos incluían libros como Tobías, Judith, Sabiduría de Salomón y 1 y 2 Macabeos, entre otros. La decisión de excluir estos libros fue influenciada por diversos factores, incluyendo debates teológicos y la Reforma Protestante, que cuestionó la autoridad de ciertos textos que no estaban en la Biblia hebrea. Sin embargo, la Iglesia Católica reafirmó la canonicidad de estos libros en el Concilio de Trento en el siglo XVI. A pesar de esto, en algunas versiones posteriores de la Biblia, especialmente en ediciones protestantes, estos libros fueron omitidos. El Observatorio del Vaticano. ¿Puede la fe y la ciencia coexistir en armonía? El Observatorio Vaticano, conocido como Specola Vaticana, es una institución que ejemplifica esta coexistencia. Fundado en 1582 por el Papa Gregorio XIII, su propósito inicial fue ayudar en la reforma del calendario, dando lugar al calendario gregoriano que utilizamos hoy. Desde entonces, el observatorio ha sido un centro de investigación astronómica, demostrando el compromiso de la Iglesia con el estudio del cosmos. A lo largo de los siglos, el Observatorio Vaticano ha evolucionado, y en 1935 se trasladó a Castel Gandolfo, debido a la contaminación lumínica en Roma. Más recientemente, en colaboración con la Universidad de Arizona, se estableció el Telescopio de Tecnología Avanzada del Vaticano, VATE, en el Monte Graham, Arizona, permitiendo observaciones astronómicas de alta calidad. El Observatorio Vaticano no solo se dedica a la investigación científica, sino que también produce un calendario anual con impresionantes imágenes del universo, combinando arte, ciencia y espiritualidad. Esta institución demuestra que la búsqueda del conocimiento y la contemplación espiritual pueden ir de la mano explorando los misterios del universo mientras se mantiene una profunda reverencia por la creación. Un muerto en juicio, el Papa Formoso. ¿Puede un juicio trascender la muerte? En uno de los episodios más insólitos de la historia de la Iglesia, el Papa Formoso, fallecido en 896, fue exhumado y sometido a juicio en el año 897, en un evento conocido como el Sínodo del Cadáver. El Papa Esteban VI presidió este juicio, en el que el cadáver de Formoso fue vestido con vestiduras papales, sentado en un trono y acusado de varios delitos, incluyendo la usurpación del papado. El juicio concluyó con la declaración de culpabilidad de Formoso, la anulación de sus actos papales y la mutilación de su cadáver, que fue arrojado al río Tíber.
Este acto provocó una gran conmoción y fue visto por muchos como una profanación. Posteriormente, el Papa Teodoro II anuló el sínodo y rehabilitó la memoria de Formoso, ordenando que sus restos fueran recuperados y enterrados con honores en la Basílica de San Pedro. Este juicio post-mortem es único en la historia de la Iglesia y ha sido objeto de numerosos estudios y debates, simbolizando las intensas luchas de poder y las intrigas políticas de la época. El sínodo del cadáver permanece como un recordatorio de cómo las pasiones humanas pueden influir en las instituciones religiosas, llevando a acciones que desafían la comprensión y la moralidad. El Arca de la Alianza. ¿Dónde se encuentra el objeto más sagrado del Antiguo Testamento? El Arca de la Alianza, descrita en el libro del Éxodo, era un cofre sagrado construido por los israelitas bajo la guía de Moisés. Estaba hecha de madera de acacia y recubierta de oro, y contenía las 2 tablas de piedra de los 10 mandamientos, la vara de Aarón que floreció y una vasija de maná. Simbolizaba la presencia de Dios entre su pueblo y era central en la adoración y vida religiosa de Israel. Tras la destrucción del templo de Salomón por los babilonios en el año 586 a.C., el arca desapareció de los registros históricos. Desde entonces, han surgido múltiples teorías sobre su paradero. Algunas sugieren que fue escondida por el profeta Jeremías en una cueva del monte Nebo, mientras que otras apuntan a que fue llevada a Aksum, en Etiopía, donde se dice que está custodiada en la iglesia de Santa María de Sión. Según un exagente de la CIA, el Arca de la Alianza podría estar escondida en un lugar específico, aunque su ubicación exacta sigue siendo un misterio. La búsqueda del arca continúa siendo un tema de fascinación tanto para arqueólogos como para creyentes, simbolizando la eterna búsqueda de lo divino y lo perdido. El milagro de Fátima. ¿Puede un fenómeno celestial cambiar el curso de la fe de millones? El 13 de octubre de 1917, en Cova da Iria, cerca de Fátima, Portugal, una multitud de aproximadamente 70.000 personas se reunió en respuesta a una profecía hecha por 3 niños pastores, Lucía dos Santos, y sus primos Francisco y Jacinta Marto. Según los informes, después de una intensa lluvia, las nubes se abrieron y el sol apareció como un disco opaco girando en el cielo. Se dice que emitía luces multicolores y parecía precipitarse hacia la Tierra antes de regresar a su posición normal. Este evento, conocido como el Milagro del Sol, fue presenciado por creyentes y escépticos por igual, incluidos periodistas y científicos. La Iglesia Católica, tras una cuidadosa investigación, declaró en 1930 que los eventos de Fátima eran dignos de fe, y desde entonces, el lugar se ha convertido en un importante sitio de peregrinación. El 1 de noviembre de 1950, el Papa Pío XII afirmó haber presenciado un fenómeno similar al Milagro del Sol en los jardines del Vaticano, lo que reforzó su decisión de proclamar el dogma de la Asunción de María. El milagro de Fátima sigue siendo un poderoso recordatorio de la fe y la esperanza, inspirando a millones alrededor del mundo. El Augusto de Prima Porta. ¿Puede una estatua encapsular el poder y la divinidad de un emperador? El Augusto de Prima Porta es una escultura de mármol de más de 2 metros de altura, que representa al emperador romano Augusto en una pose de orador, con el brazo derecho extendido. Descubierta en 1863 en la villa de Livia, esposa de Augusto, en Prima Porta, esta estatua es una copia en mármol de un original en bronce y se encuentra actualmente en los museos vaticanos. La escultura no solo muestra a Augusto como un líder militar y político, sino que también lo presenta con rasgos divinos. La coraza que lleva está decorada con relieves que simbolizan la victoria y la paz, y a sus pies se encuentra una figura de Cupido montado en un delfín, lo que alude a su supuesta ascendencia divina a través de Venus. La estatua fue encontrada en la villa de Livia, esposa de Augusto, en Prima Porta, un suburbio de Roma, y se cree que fue encargada para conmemorar el regreso de las insignias militares romanas capturadas por los partos. El Augusto de Prima Porta es una obra maestra del arte romano que combina propaganda política con simbolismo religioso, reflejando la imagen idealizada del emperador. El Marte de Todi. ¿Puede una estatua de bronce revelar los rituales y creencias de una civilización antigua? El Marte de Todi es una escultura etrusca de bronce que data del siglo V a.C. y representa a un guerrero en actitud de libación, sosteniendo una pátera en la mano derecha y una lanza en la izquierda.
Descubierta en 1835 cerca de Todi, en Umbría, esta estatua es una de las pocas piezas de bronce antiguas del período umbro y se encuentra actualmente en los museos vaticanos. La estatua muestra una mezcla de estilos etruscos y griegos, y se cree que fue una ofrenda votiva dedicada al dios Marte. La inscripción en la estatua, escrita en idioma umbro con alfabeto etrusco, indica que fue un regalo de un individuo llamado Ahal Trutitis. La estatua fue enterrada en un ataúd revestido de piedra después de ser alcanzada por un rayo, lo que la convirtió en un objeto sagrado y permitió su conservación hasta su descubrimiento. El Marte de Todi ofrece una visión invaluable de las prácticas religiosas y artísticas de las civilizaciones prerromanas en Italia. Batileax. ¿Puede una filtración de documentos sacudir los cimientos de una institución milenaria? En 2012, el Vaticano se vio envuelto en un escándalo conocido como Batileax, cuando se filtraron documentos confidenciales que revelaban casos de corrupción, luchas internas y manejos financieros cuestionables dentro de la Santa Sede. El mayordomo del Papa Benedicto XVI, Paolo Gabriele, fue arrestado y condenado por ser el principal responsable de las filtraciones. Los documentos filtrados incluían cartas y memorandos que exponían conflictos de poder y acusaciones de mala gestión financiera. El escándalo tuvo un impacto significativo en la imagen del Vaticano y se considera uno de los factores que contribuyeron a la renuncia del Papa Benedicto XVI en 2013. El periodista Gianluigi Nuzzi publicó un libro titulado Su Santidad, los documentos secretos de Benedicto XVI, basado en los documentos filtrados, lo que amplificó el alcance del escándalo. Batileax puso de manifiesto la necesidad de reformas en la gestión y transparencia del Vaticano, marcando un punto de inflexión en la historia reciente de la Iglesia Católica.